El libro de Hechos, mis amados amigos, habla de la transición del pacto antiguo al pacto nuevo. Y en el libro de Hechos encontramos prácticas, por ejemplo, la circuncisión, amén, lavamientos, votos, amén, y bautismos en forma hebreo, como lo hacía en el tiempo de Juan el Bautista. Juan el Bautista nunca dijo, yo te bautizo en el nombre de, o en mi nombre, o en el bautismo que me han enviado. No dijo eso. Juan el Bautista se ponía delante de las personas. Cuando entraba ahí, Juan el Bautista estaba en el río, y aquel que quería arrepentirse y confesaba sus pecados, entraban al agua delante de Juan el Bautista. Y delante de Juan el Bautista confesaba sus pecados y luego era sumergido. Jamás aparece en la Biblia donde Juan el Bautista diga, yo te bautizo. Amén. Eso de yo te bautizo solamente es con el libro de Mateo 28 y 19. Tampoco no puedes decir yo te bautizo con el texto de Hechos 2:38. Esas personas que bautizan basándose con el texto de Hechos 2:38 y dicen yo te bautizo, están haciendo lo malo. Porque en ningún momento Pedro dice bautizándolos. No dice. Más bien les dice cuando estos 3,000 judíos se entregan a Cristo bajo la predicación poderosa del apóstol Pedro, ellos dicen, señores, ¿qué haremos? Y Pedro solamente le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esa declaración es una forma de bautizar como un hebreo, como un judío. Amén. Bendito sea su nombre, hermanos. Entonces hay mucha falta de doctrina en el mundo cristiano. Y hay gente que te van a obligar a que te bautices. De Hechos 2:38. ¿Cómo te bautizan? A ver. Estas personas que abrazan Hechos 2:38, ¿cómo bautizan? Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿Eso es lo que dice Pedro en Hechos 2:38? No. Dice, bautícese cada uno de vosotros. Entonces esos pastores, oye, ahora sí voy a hablar nombre, esos pastores de la unicidad, los del nombre, los de IPUC, y todas esas personas que niegan el bautismo de Mateo 28, 19, dicen, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Esas personas al decir eso están rompiendo lo que dice Pedro en Hechos 2:38. Porque Pedro no dice bautizándolos en el nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta, amados amigos? La herejía que surge por un texto mal comprendido. Y tenemos ahora enemigos dentro del mundo cristiano que se muerden entre ellos. Otros dicen, si no te bautizas en el nombre de Jesucristo, estás condenado. ¿Amén? Y otro grupo mayoritario dice, nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otras personas que niegan ese bautismo, ¿qué dicen? ¡No! Ese bautismo no sirve, no vale, es espurio. Hasta se atreven a decir que Mateo 28 y 19 es adulterado, hermano. Qué terrible cuando uno cae en un engaño por no entender un texto bíblico. El bautismo en el pacto nuevo es totalmente distinto al bautismo de Hechos 2:38. Ahora, Hechos 2:38 no es una fórmula, sino que Pedro le está diciendo a estos judíos que se convirtieron a Cristo, bautícense cada uno de ustedes o cada uno de vosotros, métanse al agua confesando delante de nosotros que ustedes mataron a su Mesías, que ustedes mataron a quién, al Hijo de Dios resucitado. Por eso que su Padre Jehová, nuestro Dios, el Abba, ha resucitado a su Hijo. Lo dice Hechos 3:13 y no pueden creer esto, hermanos. Hechos 3:13 dice claramente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ha glorificado a su Hijo Jesús. Amén. Entonces por ahí aparece otra pregunta. Entonces, ¿un Dios ha resucitado a otro Dios? O sea, no quieren creer lo que dice la Biblia. Y hay gente así, hermano, tan hermético a la Biblia. ¿Qué culpa tengo yo cuando Pedro dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ha glorificado a su Hijo Jesús? ¿Me entiende? Eso está en la Biblia. No que un Dios resucite a otro Dios. Ese es solamente afirmaciones de gente que quiere negar lo que dice Hechos 3:13.
esto de gente que viene con ese bautismo inventado. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Eso no dice Pedro en Hechos 2:38. Eso no dice. ¿Y cómo tú tienes que bautizar? Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿Acaso es lo que está diciendo Pedro? Para que tú bautizas y digas yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, tienes que tener ese texto, así como nosotros tenemos en Mateo 28:19, bautizándolos. Entonces Pedro hubiera dicho, bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Entonces tendrías razón para bautizar a los candidatos en tu secta, o sea, en tu religión, en tu organización. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. ¿De dónde sacas yo te bautizo en el nombre de Jesucristo si el libro de Hechos 2:38 no te indica para que hagas eso? Eso quiere decir, has inventado. Estás inventando. Estás creando algo que la Biblia no lo dice. Algo que ni los apóstoles dicen. Está diciendo, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, tú lo has inventado. Es un invento esa declaración de yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Porque no hay un texto que diga bautizándolos en el nombre de Jesucristo. Pedro simplemente declara, bautícese cada uno de vosotros. Si yo quiero bautizarme en lo que dice Pedro, entonces yo tengo que entrar al agua y decir, hermanos, hermanas, apóstol Pedro, apóstol Tomás, amén, apóstol Juan, en este momento he entendido que Jesucristo es el Hijo de Dios resucitado por el Padre. Confieso, porque antes lo negaba, antes yo era negador y dime voto para que lo crucifiquen. Pero ahora con este mensaje de Pedro he entendido que ese Jesús a quien nosotros lo hemos condenado en la cruz era nuestro Mesías. Reconozco, pido perdón a Dios, me bautizo delante de ustedes y se sumergían. Eso es lo que está diciendo Hechos 2:38. Cada uno tenían que bautizarse de esa manera, pero se cumplió lo que dijo Pedro, se realizó lo que dijo Pedro, según el análisis, amén, exegético. No se cumplió porque en el capítulo 2 del mismo libro de Hechos, en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos 3,000 judíos que se convirtieron a Cristo tenían que recibir discipulado. Pero estos 3,000 judíos tenían que haber pasado discipulado. Entonces toda aquella persona que pasa discipulado tiene que haber sido bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres bautizarte según Hechos 2:38, tienes que entrar al agua y confesar delante de tu pastor. Amén. Cuando tu pastor te esté mirando, tú tienes que decir, pastor, me voy a bautizar en el nombre de Jesucristo y en este momento voy a confesar mis pecados, y te metes al agua. Ese es el bautismo hebreo. Mientras el bautismo en pacto nuevo, el bautismo del pacto nuevo es totalmente distinto. Es totalmente distinto. ¿Cómo? ¿Cómo es totalmente distinto? Es que en el bautismo del pacto nuevo, tú no tienes que entrar al agua y confesar ahí recién tus pecados. No. Sino que para que entres al agua y seas bautizado, tú tienes que haber recibido a Jesucristo por la fe y haber recibido, después de haber recibido a Jesucristo por la fe, haber recibido el discipulado, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Y después de haber dado frutos de arrepentimiento, pasarás ¿a dónde? Al bautismo en agua. Ese es el bautismo del nuevo pacto. Nosotros estamos en el pacto nuevo. No estamos en el judaísmo. No nos bautizamos con el bautismo del judaísmo. Nos bautizamos como manda para el nuevo pacto. Para el nuevo pacto, el bautismo es, alguien bautiza al candidato. El bautismo del antiguo pacto es que uno entra al agua y delante de todos recién confesaban sus pecados y supuestamente ahí eran perdonados ellos. Entonces Pedro siempre está con ese pensamiento del antiguo pacto. Como que en el libro de Hechos y como que en algunos apóstoles también hubo cierta discusión en ese punto.
De tal manera que llegó un problema muy grave en Corinto. En Corinto la iglesia se estaba relajándose, se estaba dividiéndose. Cada uno se bautizaba en el nombre del rabino. Amén. Aceptaban a Cristo, reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Aceptaban a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías. Después de aceptar, eran preparados por ciertos rabinos. A un grupo de personas la enseñanza de Apolo le gustaba. A otros la enseñanza de Pedro. A otro grupo la enseñanza de Pablo. A otro, eran más espirituales parece, se bautizaban en el nombre del rabino Jesús. Entonces Pablo dice que eso es hacer división. Entonces, estos amigos, estos pastores que dicen que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 2:38, están creando división. Están dividiendo y están creando problemas dentro de la iglesia cristiana. ¿Se da cuenta? Entonces, aquel hombre y mujer que te dice, hermano, tú te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo no sirve. Tienes que bautizarte en el nombre de Jesucristo. ¿Qué está haciendo? Está creando división dentro del pacto. Hechos 2:38 es un bautismo en forma hebrea. Eso indica de que tú no quieres entrar al pacto nuevo, quieres estar en el pacto antiguo. Porque el bautismo del nuevo pacto es según, como dice Mateo 28:19. Primero hay que creer por la fe a Jesucristo y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo dice Romanos capítulo 5, capítulo 10, versos 9 y 10. Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, amén, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el pacto nuevo. Así es el pacto nuevo. La salvación es por la fe. Por la fe en el sacrificio, amén, de Jesucristo, y que la sangre de Cristo te limpie de todo tu pecado. No que el bautismo en agua te pueda perdonar pecados. Entonces, hay escritos del Nuevo Testamento con el concepto hebreo. A eso se le llama transición del pacto antiguo al pacto nuevo. Tú, pastor evangelista de la unicidad, que bautizas según la afirmación de Hechos 2:38, tú no quieres entrar al pacto nuevo. Piensas que estás en el pacto nuevo, pero quieres bautizar con el bautismo del pacto antiguo. Eso es lo que están haciendo estos pastores, estos líderes de muchas organizaciones, engañando a la gente. Amén. Y todavía se atreven a decir, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Ese es un sancocho. ¿Por qué? Porque el único que dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es según Mateo 28:19. Mientras Hechos 2:38 no te permite decir yo te bautizo. No te permite. ¿Por qué? Porque el texto dice bautícese cada uno de vosotros. Entonces puede permitirte quizás yo me bautizo. Eso sí. Pero no te puede bautizar alguien. Porque Pedro te está diciendo bautícese cada uno de vosotros. Está en el pacto antiguo todavía, Pedro. No entiende todavía lo que es el pacto nuevo. Pero más tarde parece que entendió. Seguramente a algunos apóstoles le agarró la cabeza. ¿Y qué te pasa, Pedro? ¿Qué es lo que te pasa? Estamos en el pacto nuevo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, hay que discipular. Y lo discipularon. Empezaron a discipular, como dice Hechos 2:42, ¿no? Hechos 2:42. Léaselo. Ahí está, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, estos 3,000 judíos que se convirtieron a Cristo, pues fueron adoctrinados, fueron discipulados. Y más tarde fueron bautizados. Amén. Porque en el libro de Hechos no vas a encontrar donde dice, yo me bautizo, o donde dice, yo te bautizo. No hay. Amén. Solamente tenemos la orden de Jesucristo y aparece en Hechos 2:42 lo que es el adoctrinamiento. Eso inclina a Mateo 28:19, donde dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, los apóstoles se ganaron a los judíos, tenían que discipular en la doctrina de Jesucristo. Y luego recién entrar al bautismo en agua. Lo dicen los hijos de los apóstoles, o sea, sus ovejas de los apóstoles, como Policarpo, Ireneo de Lyon. En sus libros dice que los apóstoles bautizaban tal como dice Mateo 28:19. Entonces, ¿cómo es posible que hayan personas
vengan a decir que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos 2:38. Es lo más ridículo, una herejía terrible dentro del mundo cristiano. Y así lo están llevando al infierno a mucha gente, hermano. Porque la Biblia dice que aún a los escogidos los engañará el diablo. Y cuando uno habla estas cosas, para muchas personas le va a doler porque no está de acorde con su doctrina. Aún como hay algunos que están comenzando a comentar y dice que yo estoy predicando un evangelio diferente. No, yo no estoy predicando un evangelio diferente, estoy hablando la verdad. La verdad a veces duele, porque muchas personas piensan que estamos atacando su doctrina, su bautismo. La motivación de estas personas para negar estas verdades es que están traumados con la doctrina trinitaria, porque para ellos esta doctrina es como de 3 dioses o de la Iglesia Católica Romana. Amén. Eso lo han metido aquí. Aquí lo han metido en esas personas. Amén. O sea, estos espíritus engañadores les mete esta revelación a estas personas y piensan que Jesús es el Padre y a la vez es el mismo Hijo. O sea, Jesús es el Padre e Hijo de sí mismo. Amén. Dice, no, es que para Dios nada es imposible. Para Dios también nada es imposible de que Él sea Padre distinto al Hijo y el Hijo sea distinto al Padre. Nada sería imposible también. No, es que... entonces pues, bendito sea el Señor, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bien.